Vamos a elevar una oración a nuestro Abba, pidiéndole que sea Él el que hable a nuestro corazón, el que cambie nuestra mente y el que haga la transformación en nosotros que necesitamos cada día. Abba Kadosh, esta tarde, Padre, aquí estamos, dándote alabanza y honor, Padre mío. Gracias te damos, Yahweh, por esta oportunidad, Padre, que nos has permitido de adorarte, de alabar tu Shem, Padre mío. Gracias te damos, Yahweh, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es para siempre, Yahweh. Gracias, Padre, porque en ti estamos seguros, Abba Kadosh. Gracias por cada uno de los que están en este lugar, Padre. Yo te ruego, Abba, que sea tu Ruach, Padre, la que sople, la que hable, Padre, a los pensamientos, al espíritu de cada ser humano, Padre, lo vivifique tu palabra, Yahweh. Esta tarde, Padre, gracias te doy. Gracias te doy, Yahweh, porque tú nos has escogido, Padre mío. Gracias te doy, Yahweh, por cada uno de los que están en este lugar. Gracias te doy, Padre, porque sé que tu palabra es la verdad. Porque sé, Abba Kadosh, que tú, Abba, cuando hablas algo, Padre, tú lo llevas a cabo en el corazón de nosotros. Esta tarde, Padre, yo vengo decretando tu presencia. Yo vengo decretando tu palabra, Padre, que es la que va a hablar. Porque no soy yo, Padre, sino que eres tú el que nos ha dado su palabra, el que nos ha dado la Torá, el que nos ha dado los mandamientos, el que nos ha dado los lineamientos, Padre, para poder regirnos en esta tierra, Padre. Por eso, Abba, mi corazón se afianza delante de ti, se aferra a tu presencia, Padre, porque sé que de ti depende todo mi ser, toda mi vida, toda mi fuerza, Padre celestial. Gracias te doy, Yahweh. Esta tarde yo declaro, Padre, los cielos abiertos. Yo declaro los aires limpios, Padre, a través de la alabanza que fluyó, a través de la adoración de tu pueblo, Padre. Yo declaro los corazones, Padre mío, preparados para que reciban tu palabra, Yahweh. Yo sé que tú nos vas a hablar. Yo sé que tú vas a hacer hoy, Padre, esa transformación en el corazón, Padre, de muchos. Tú mejor que nadie los conoces, Padre, me conoces a mí. Tú mejor que nadie, Yahweh, sabes por lo que cada uno está pasando. Tú mejor que nadie, Yahweh, sabes, Abba Kadosh, cuál es la circunstancia de cada ser en este lugar. Por lo tanto, yo declaro tu ayuda, yo declaro tu misericordia en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Oh, gracias, Padre. Hoy vamos a estar viendo un tema que yo le pedí a Yahweh y le decía, dame, Padre, ¿qué le voy a dar a tu pueblo? Y Yahweh me ponía la palabra, vamos a ver algunos, como 2 o 3 citas, pero el tema de hoy se llama Rey y Guerrero. Entonces, cuando Yahweh me estaba dando esta palabra, yo decía, verdaderamente Yahweh sabe cómo podemos llegar a ser reyes y sacerdotes. Pero antes de ser reyes y sacerdotes, tenemos que ser guerreros. ¿Y por qué guerreros? Porque tenemos que arrebatar. ¿Y por qué guerreros? Porque tenemos que pelear. ¿Y por qué guerreros? Porque tenemos que aprender a conquistar para poder llegar a la unción de rey. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras escrituras en 1 de Samuel 22:1 y vamos a leer del verso 1 al verso 5. David, amados hermanos, él es nuestro mejor ejemplo como rey y como guerrero. David, antes de ser rey, fue un guerrero y fue un guerrero poderoso. David, hasta los días antes de que él muriera, él seguía siendo un guerrero y era rey todavía, aunque ya era viejo, pero seguía siendo el rey, seguía teniendo esa unción de rey. Antes de ser rey, él fue guerrero, porque para que él llegara a ser o llegara a tomar esa posición de rey, primero tuvo que haber librado diferentes batallas en su vida. Y una de las batallas que él libró fue contra osos y leones. Él narraba
cuando él se iba a enfrentar a Goliat, le decía a Saúl, porque Saúl lo miraba muy pequeño, lo miraba muy joven, lo miraba inexperto, y le decía, ¿cómo vas tú a pelear contra Goliat? Y David le decía, tu siervo, cuando venía el oso, cuando venía el león, salía, y cuando este oso o este león se llevaba una oveja, decía David, yo iba tras el león o tras el oso, y yo lo mataba y le quitaba a la oveja del hocico. Entonces esas fueron una de sus primeras batallas cuando él era apacentador de ovejas. Después él tuvo que enfrentarse con sus hermanos, porque sus hermanos lo menospreciaban también. Menospreciaban la unción que David traía. Después tuvo que enfrentarse a la batalla en contra de Goliat y venció a Goliat. Y después tuvo que enfrentarse a diferentes episodios en la guerra cuando estaba en el ejército con Saúl, porque David ya había sido ungido rey. Ahorita se va a sentar, no voy a tardar mucho, pero le quiero dar primero la introducción. Pero David necesitaba primero experimentar la etapa de guerrero antes que la etapa del rey. Antes que la unción del rey, primero nosotros también, así como David, debemos de ser guerreros. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cómo fueron esas batallas que David enfrentó y cómo él conquistó ese reino. Pero una de las batallas a las que él se enfrentó fue cuando Saúl lo perseguía. Fue cuando Saúl quería matarlo. Fue cuando Saúl le tenía envidia, le tenía celo, le tenía rencor a David. ¿Por qué? Porque el pueblo gritaba, Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Pero David tuvo que tener dominio propio para no tener que levantar su mano contra el rey. Porque David, si algo tenía muy en claro, era que Saúl era el siervo ungido como rey que Yahweh había puesto en ese tiempo. David llegó al agotamiento y es a donde yo quiero, amados hermanos. Era lo que Yahweh me decía, mucho de mi pueblo se ha agotado, mucho de mi pueblo ha olvidado que son ovejas de mi prado. Mucho de mi pueblo ha olvidado que yo he depositado en ellos una unción de rey. Mucho de mi pueblo ha olvidado que para tener la unción de rey necesitan conquistar, necesitan pelear, necesitan arrebatar. Pero cuando David llega a un agotamiento, no fue cuando estaba peleando, fíjese, cuando David llegó al agotamiento fue cuando se fue a encuevar a la cueva de Adulam. Entonces vamos a leer en el verso 22, en el capítulo 22, verso 1 al 5, dice, David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento, se unió a él y él vino a ser jefe sobre ellos. Y habitaba con él unos 400 hombres. De ahí fue a David a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Yahweh hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Y el profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Jared. Puede tomar su asiento. Yo les decía que cuando yo le preguntaba a Yahweh qué nos quería él hablar,
Y él me ponía y me decía, muchos están olvidando que son ovejas de mi prado. Muchos están olvidando, se han agotado, se han cansado. Muchos están encuevados, me decía Yahweh. Pero hoy Yahweh nos va a hablar y nos va a decir, salte ya de la cueva. Es bueno de vez en cuando estar en una cueva. Es bueno de vez en cuando estar encuevado, pero no toda la vida. Porque una cueva lo que hace es que te limita a hacer cosas. Una cueva lo que hace es que no te puedes mover como tú quisieras. Una cueva no es lo más propicio para un guerrero. ¿Por qué? Porque un guerrero que quiere conquistar necesita moverse. Un guerrero que quiere arrebatar necesita pelear y vencer. Y en una cueva no se puede hacer eso. Entonces David está en ese agotamiento, le llegó ese agotamiento después de que sale de la prueba de Adulam, porque el profeta Gad le dijo, ya no estés en la cueva, salte y vete para la tierra de Judá. Nada más quiero que mediten por qué el profeta Gad le dijo, vete a la tierra de Judá. ¿Qué quiere decir Judá? Judá quiere decir alabanza. Amén. Entonces, ustedes se pueden imaginar cómo estaba David en la cueva de Adulam. David en la cueva de Adulam estaba asustado. David en la cueva de Adulam se estaba escondiendo porque el rey Saúl lo quería matar. David estaba prófugo del rey Saúl y por eso estaba escondido en la cueva de Adulam. Le sirvió por un tiempo, pero ustedes creen que Saúl no iba a enterarse, y Saúl se enteró de que David estaba escondido en la cueva de Adulam. Entonces después de un tiempo Yahweh le envía a ese profeta Gad y le dice, David, ya no estés en la cueva, salte y vete a la tierra de Judá. Pero cuando David va a la tierra de Judá, es cuando le empieza a venir el agotamiento, es cuando le empiezan a faltar las fuerzas, es cuando empieza David a flaquear esa fuerza que él tenía en Yahweh. Pero Yahweh se encarga de inspirarlo, Yahweh se encarga de hacer la obra en la vida de David para que David pueda reconocer que la mano de Yahweh aún estaría con él. Para hacerle reconocer que la mano de Yahweh aún estaría de parte de él para hacer milagros y prodigios en la guerra. Porque a eso se dedicaba David, ¿verdad? David desde pequeño, él fue un guerrero. David desde pequeño, él arrebató. David desde pequeño, él empezó a experimentar, a arrebatar bendiciones. Él empezó a pelear con osos y leones. Él empezó a declarar las cosas que Yahweh le había dado aún sobre sus hermanos, porque sus hermanos le decían, eres un soberbio, eres alguien que se cree mucho, eres alguien que piensa que vale mucho. Y David sí se creía que era un guerrero. David sí creía que él había sido llamado para algo grande y maravilloso, que era ser rey. Entonces en el Salmo 63 vamos a ver, en el verso 1 y 2 vamos a ir viendo ese salmo paso por paso. No son muchos versos, creo que son solamente 11 versos, pero cada verso tiene un aspecto que David estuvo haciendo y reconociendo el poder de Yahweh cuando él estuvo en la tierra de Judá. En el Salmo 63, 1 y 2, en este salmo David muestra la condición en que se encuentra su alma. Siente su alma seca como tierra de desierto, pero aquí mismo tiene memoria, amados hermanos, del poder grande que Yahweh había estado con él. Vamos a leer Salmo 63, 1 y 2, dice: Oh Yahweh, tú eres mi Elohim, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. En este primer verso, en el verso 1, David expresa
¿Cómo se siente en ese momento? David abre su corazón a Yahweh y le está diciendo, me siento seco, siento mi vida árida, siento mi vida que estoy en el desierto, siento que necesito agua para poder refrescar mi alma, siento que mi carne desfallece, Yahweh. David le empieza a hablar a Yahweh, le empieza a abrir su corazón. ¿Por qué? Porque no era cualquier cosa lo que David estuvo pasando cuando estuvo en la cueva de Adulam. ¿Acaso no cualquier persona nos afligiríamos si estuviéramos en persecución, y más si es en persecución de muerte, y más si es alguna autoridad más grande que nos está persiguiendo? Todos nos sentiríamos afligidos en un momento como el que estaba pasando David, aunque David era un guerrero experimentado, aunque David era un guerrero que él sabía pelear y sabía conquistar, pero no dejaba de ser de carne y hueso, aunque David había matado osos y leones, pero él nunca se imaginó que iba a tener que librar una batalla con Saúl, el que era el rey. David nunca se imaginó que él tenía que andar huyendo del rey de Israel, que era el rey Saúl. Pero llegó esa etapa de la vida de David, pero lo que él estuvo siempre consciente es que él debería permanecer íntegro delante de ese rey, porque aunque era el rey el que estaba mal, él necesitaba demostrar a Yahweh la fidelidad que él le tenía a él, la fidelidad que había en el corazón de David, la fidelidad y la cordura que él tenía como un guerrero, la fidelidad que él tenía como un ser que había sido escogido para ser rey. Pero era necesario que él lo demostrara en esa fase de su vida tan difícil que él tenía. Pero yo creo que fue algo difícil. Yo creo que no fue nada fácil para David cuando él estaba siendo perseguido por el rey Saúl. En este verso, en el verso 1 dice, mi alma tiene sed, mi alma te anhela, me siento seco, siento que estoy como en el desierto. Cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes etapas de nuestra vida desde que conocimos el nombre del Señor. Cada uno de nosotros hemos estado en diferentes circunstancias y hemos ido experimentando gloria tras gloria y poder tras poder de nuestro Adón Yeshua HaMashiach con nosotros. Pero déjame decirte hoy, hermano, que si hoy tú estás seco, que si hoy tú por las pruebas, por las luchas, por lo que sea, por la escasez, tú te sientes seco en tu alma, oh Yahweh va a llenarte, oh Yahweh te va a decir, tú eres oveja de mi prado, tú eres oveja de mi redil. ¿Y qué hace alguien que tiene un redil de ovejas? ¿Acaso no tiene agua para darles? ¿Acaso no tiene alimento para alimentarlas? ¿Acaso no tiene cómo sanarle cuando está enferma esa oveja? Así es nuestro Padre Celestial, somos ovejas de Él. Por lo tanto, oh Yahweh nos va a llenar de esa agua de su manantial, de esa agua que viene de parte de Él, de esa agua que nos va a saciar y vamos a salir de una manera diferente a como nosotros veníamos. Pero ¿sabe por qué nos pasa seguido eso? Porque nos olvidamos que tenemos un redil en donde somos alimentados, porque se nos olvida que somos un redil, somos parte de un redil donde hay agua, donde hay pasto verde, donde hay poder, donde hay autoridad. Pero es necesario que hoy retomemos eso en nuestra vida. Es necesario que no nos olvidemos, así como David no lo hizo cuando estuvo en el desierto, cuando decía estoy seco, me siento como en el desierto, en una tierra árida. Pero cuando él empieza a clamar, Yahweh lo escucha. Y Yahweh le empieza a traerle a su memoria todos los eventos pasados que David tuvo como guerrero, todos los eventos pasados que David estuvo peleando y él conquistaba, todos los eventos en los que David estuvo como guerrero y él estuvo arrebatando todos los botines que él obtuvo a través de la guerra. Pero ¿cuándo fue cuando le vino a él esa memoria?
cuando él clamó, cuando él reconoció que se sentía seco, cuando él reconoció que necesitaba del poder de Yahweh, cuando él reconoció que necesitaba ver una vez más su gloria y su poder. Bendito sea Yahweh. Entonces, el verso 1, eso es lo que el rey David expresa. Cuando él tiene memoria de la gloria y del poder, fue en el verso 2 donde leímos, donde dice: así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Y recuerda David ahí cómo era la gloria de Yahweh, cómo era el poder de Yahweh, cómo Yahweh lo había librado de muchas batallas. En el verso 2, recuerda que Yahweh no solo le mostraba su gloria, sino que lo saciaba abundantemente, sino que depositaba en él lo que su alma necesitaba. Dice el verso 3, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Muchos sabemos ese cantito, ¿verdad? Tu misericordia es mejor que la vida. Yo desde que iba a la escuelita de verano, cuando estaba chiquita en la iglesia, siempre cantamos ese canto en la escuela de verano. Y yo me lo sé desde niña, pero yo nunca había podido contemplar o ver cuándo se había cantado o a quién se le había inspirado ese canto. Y cuando yo leí en una ocasión que fue a David y en qué etapa de su vida él empezó a entonar este canto, dije, sí, con razón, es un canto muy bonito, ¿verdad? Pero aquí David, ¿por qué dice tu misericordia es mejor que la vida? Porque él ya lo había experimentado, porque él ya sabía a qué Elohim era el que él estaba sirviendo, porque él ya tenía memoria del poder de Yahweh, porque él ya tenía memoria de la gloria de Yahweh en su vida. Y David se acuerda cómo Yahweh lo saciaba abundantemente. Aquí en el verso 4 dice: así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alabe mi boca. Entonces David le está diciendo: Yahweh, yo sé que cuando yo clamo a ti, cuando yo estoy necesitado, cuando estoy seco, cuando necesito agua, cuando necesito alimento, yo sé que tú me das abundantemente. Porque grosura significa abundancia, médula significa algo sustentoso, algo que te va a sustentar. Porque, por ejemplo, cuando a alguien le da algún cáncer, que es el cáncer de la leucemia, es porque su médula no está funcionando bien. ¿Y qué hace la médula en nuestro cuerpo? Es la que nos ayuda a distribuir todo lo que son las plaquetas en la sangre, lo que hace que funcione bien nuestra sangre en el cuerpo. Entonces David aquí, fíjese cómo está comparando la respuesta de Yahweh a su vida. Lo está comparando a como una médula y a la grosura. Entonces David dice: sé, Yahweh, que cuando yo clamo a ti y yo tengo hambre y sed de ti, tú me satisfaces de una manera abundante. David se empieza a acordar en ocasiones pasadas cómo Elohim lo ha ayudado. Vamos a ver el verso 6 y 7, dice: cuando en mi lecho me acuerdo de ti,
En ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas, de tus alas canto gozoso. Y a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Entonces David le está diciendo a Yahweh: sé que tú me vas a sacar de esta, Yahweh. Sé que tú me vas a librar de la mano de Saúl. Sé que aunque yo estaba escondido en la cueva de Adulam, sé que aunque yo estaba escondido, pero tú me dijiste: sal de esa cueva. Porque leímos en 1 Samuel 22, ¿verdad? Cuando el profeta Gad le dice: sal ya de la cueva de Adulam y vete a la tierra de Judá. Entonces David obedece. David se va a la tierra de Judá, pero cuando atraviesa el desierto es cuando él empieza a experimentar esa sequía en su alma. Es cuando él empieza a experimentar esa hambre en su carne. Es cuando él empieza a experimentar la falta de la presencia de Yahweh en su vida. En la anoche el pastor nos estuvo hablando acerca de la presencia, ¿verdad? Que es necesario que si nosotros vamos a entrar a la guerra, es necesario que estemos bien parados en la presencia de Yahweh. Es necesario que nos vistamos de esa presencia del Padre para que podamos conquistar. Es necesario que así como David, él empezó a clamar por la presencia de Yahweh, a clamar por agua que era directamente de Yahweh, a clamar por alimento que venía de Yahweh. Es necesario que tú y yo también lo hagamos el día de hoy. Porque la guerra nunca va a parar, amado hermano. Si tú piensas que un día tú ya te la vas a pasar chévere y ya no vas a tener que hacer nada para obtener bendiciones, déjame decirte que te equivocas. Déjame decirte que el diablo te va a tomar ventaja. Déjame decirte que cuando tú te descuidas 1 centímetro, el diablo avanza metros en tu vida. Déjame decirte que cuando tú te olvidas de que tienes a un Elohim poderoso y verdadero, tú empiezas a perder las batallas, porque empiezas a confiar en lo que tú sabes, en lo que tú sientes, en lo que tú ves, en lo que tú posees, y así no se ganan las guerras. Las guerras empiezan a ganar en la presencia de Yahweh. Las guerras empiezan a ganar cuando uno le dice a Yahweh: yo no soy nada, yo dependo de ti, todo lo que tengo es tuyo, Padre. Aún mi vida no me pertenece, porque si tú lo decides, yo ya no estaría aquí. Por eso es necesario, amados hermanos, que nosotros estemos con los pies bien puestos sobre la tierra, pero nuestro corazón y nuestros pensamientos allá, dependiendo de Yahweh. Porque es necesario, sí, estar caminando en esta tierra, pero no debemos de pensar como el mundo piensa, no debemos de actuar como el mundo actúa, no debemos hacer lo que el mundo hace, sino que debemos afianzarnos a lo celestial. Sí, caminar en la tierra, pero con la mente y el corazón confiando en que Yahweh es el que nos da las victorias, es el que nos hace ganar las batallas en el mundo espiritual. Porque si fuera por nosotros, amado hermano, por lo que supiéramos, no obtendríamos nada, estaríamos tristes, estaríamos pobres espiritualmente. Pero debemos hacer así como hizo David. David empezó a tener memorias de esas victorias en Yahweh. Entonces cuando David empieza a obtener esas victorias, fue cuando él se empezó a acordar, yo me imagino ahí, cuando estaba en el desierto, que él pudo matar osos, que él pudo matar leones, que él estuvo aún adelante de sus hermanos, que Yahweh lo escogió por sobre ellos. Que él empezó a acordarse cuando peleó contra Goliat y lo venció. ¿Y sabe qué fue lo que pasó ahí cuando yo estaba leyendo en 1 Samuel en el capítulo 22? Cuando David estaba ahí y algunos de los guerreros de Saúl admiraban a David. Algunos de los guerreros de Saúl sabían quién era David. Algunos de los guerreros de Saúl sabían que David era un guerrero fiel. Entonces cuando David se iba a ir, le dieron, a que no saben qué espada le dieron,
la espada que era de Goliat. Y no era cualquier espada, era una espada adiestrada para la guerra. Era una espada, no era cualquier espada, era la espada de un gigante. Pero esa espada era digna de que David la trajera. ¿Por qué? Porque él había sido escogido para cosas grandes. Porque él había sido escogido por Yahweh para conquistar, para tumbar, para derribar todo lo que venía en contra de él. Y Saúl más adelante, ahí todo el capítulo 22, después usted lo lee, se entera que le dieron la espada de Goliat a David. Y obviamente Saúl se molesta. Pero eso usted lo lee ahí en su casa. Entonces cuando David empieza a hacer memoria de todas las victorias que él obtuvo por la mano de Yahweh y por el espíritu de Yahweh que bajaba sobre su vida, cuando ya él se sació en la presencia de Yahweh, cuando él en el verso 1 empieza diciendo: tengo sed, mi alma tiene sed, me siento como en una tierra árida. Pero después él empieza a hacer memoria de las victorias, su alma se empieza a fortalecer. Y cuando él ya está fortalecido en la presencia de Yahweh, entonces él empieza a hacer decretos en su vida. Entonces él empieza a decretar qué es lo que va a pasar con sus enemigos. Pero cuando estaba agotado, cuando estaba cansado, cuando estaba triste, cuando estaba deprimido, cuando estaba ahí solo en la cueva con la demás gente, imagínense, con David estaban los cojos, estaban los ciegos, estaban los que no podían hacer nada, los que eran unos inútiles. Imagínense cómo se sentía David. Aunque David, él era un guerrero, y yo estoy firmemente convencida que cuando esos hombres llegaron al momento de salir, ya no fueron los mismos, sino que David les transformó la manera de ver las cosas. Porque si David tenía algo, era que la presencia de Yahweh invadía su vida, era que la presencia de Yahweh venía y lo tomaba David. ¿Acaso no hemos leído cuando David dice que Saúl lo atormentaba un espíritu maligno? ¿Y qué era lo que hacía David? Empezaba a tocar y a cantar, y ese espíritu malo dejaba de atormentar a Saúl. Usted ha visto a personas que son atormentadas por los problemas. Usted ha visto a personas que son atormentadas por las enfermedades. Usted ha visto a personas que son atormentadas por demonios. Solo imagínese, lo amado hermano, cuando ese espíritu inmundo venía a la vida de Saúl y era atormentado. Pero imagínese lo que David hacía, la unción poderosa que caía sobre él, tanto que ese espíritu dejaba a Saúl y huía cuando escuchaba la alabanza de David. Para eso nosotros también hemos sido alcanzados. Para eso también Yahweh nos ha puesto en este mundo, así como puso a David en sus tiempos. Entonces cuando David se fortalece, cuando ya su alma de David es derramada delante del Padre y le dice: ayúdame porque perezco, ayúdame porque tengo sed, ayúdame porque me siento seco, ayúdame porque siento que no puedo salir de este desierto. Y Yahweh lo empieza a fortalecer, y Yahweh empieza a derramar su espíritu sobre él, y Yahweh empieza a traerle memoria de las victorias. Lo empieza a llenar de esa agua que necesitaba David. Y cuando David obtiene eso, es cuando él empieza a decretar lo que pasará con sus enemigos. Vamos a leer el verso 9 y 10. Dice: pero los que buscan mi vida para destruirla, caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Pero cuando David estaba agotado, cuando David estaba triste, él no tenía fuerza para decretar estas palabras. Pero cuando ya él fue fortalecido, fue cuando él empezó a decretar qué era lo que pasaría con sus enemigos
Por la espada de Yahweh. ¿Por qué? Por la espada de Yahweh. Porque Él desde un principio dice: oh Yahweh, tú eres mi Elohim. Oh Yahweh, a ti te sirvo. Oh Yahweh, yo sé que yo estoy en tus manos. Yo puedo imaginarme al rey David cómo estaba abatido por esa persecución de Saúl, pero cómo Yahweh lo fortaleció, cómo Yahweh le dio de su espíritu, cómo Yahweh vino a ese lugar donde él estaba a través de su Ruach HaKodesh y le empezó a dar esa agua y le empezó a dar esa grosura, esa médula para que él se fortaleciera. ¿Cuántas de nosotras las mujeres a veces, cuando estamos en los meses, en los días del periodo, verdad que a veces hasta nos sentimos sin fuerza, porque eso debilita físicamente? Aunque una se hace la fuerte y una va para acá y para allá, pero no son los mismos días esos que cuando nosotros estamos sin esas cosas. Entonces ustedes pueden imaginar David cómo se sentía. ¿Y por qué hablo de esto? Porque habla de la médula. Yo no sé ustedes, pero cuando nosotras las mujeres pasamos por eso, ¿acaso no de repente sentimos como unos dolorcitos acá atrás donde tenemos el lugar de la médula? Y si nos tocan esa parte, nos debilitamos, como cualquier ser humano se debilita. Pues yo pienso que David estaba pasando por esa debilidad. Algo similar, David estaba pasando por ese agotamiento. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nos hemos encontrado en algo similar como David? Pero debemos tener en claro que así como David, así como lo ayudó a él Yahweh, nos va a ayudar a nosotros. ¿Por qué? Porque David fue un ser apartado, porque iba a ser alguien especial en el pueblo de Israel. Y no solo él, sino sus generaciones. Porque muchos reyes obtuvieron promesa de que su descendencia iba a ser bendecida hasta la tercera o hasta la cuarta generación. Pero David no fuese su caso. A David Yahweh le prometió perpetuamente que en su generación no iban a faltar reyes. Esa fue una bendición de perpetuidad para David. En David no hubo límites en cuanto a la bendición de Yahweh. A David Yahweh no le dijo solamente hasta la cuarta generación. A David Yahweh no le dijo hasta la 10ª generación. A David no le dijo hasta la 50ª generación. A David le dijo eternamente y para siempre. Va a ser perpetuo. Va a ser siempre en tu descendencia. Por eso es que Satanás quería matar a David, porque él sabía que en la generación de David se iban a levantar grandes guerreros, que de la generación de David vendría el Mesías, Yeshua HaMashiach. Por eso el rey David necesitaba conquistar, necesitaba arrebatar, necesitaba hacer lo que Yahweh le había mandado hacer por la promesa que él tenía para sus generaciones. Él sabía que no se tenía que quedar con los brazos cruzados, aunque fuera el mismo rey Saúl que lo estaba persiguiendo. Él sabía que necesitaba pelear y salir de esa batalla. Él sabía que ya se estaba agotando, pero también sabía que había alguien más grande que él. También sabía que Yahweh era el que estaba con él, que Yahweh era el que lo fortalecía, que Yahweh era el que le daba de beber cuando estaba en las batallas, que Yahweh era el que lo alimentaba. Por eso David necesitaba primeramente ser guerrero y después ser rey. Pero desafortunadamente hoy en día en el pueblo de Dios
Todos quieren tener unción de reyes, pero nadie quiere pelear por sus bendiciones. Nadie quiere arrebatar la bendición de su matrimonio. Nadie quiere pelear por los hijos. Quieren que los hijos solitos crezcan. Quieren que los hijos crezcan y que sean buenos. No, amados hermanos, nosotros como reyes y sacerdotes que se nos ha designado, necesitamos tener la mente de David y tener primeramente la mente guerrera. Necesitamos primeramente tener en nuestro corazón firmemente de que primero somos guerreros, de que primero tenemos que pelear, de que primero tenemos que tumbar potestades para que la bendición llegue a nuestra casa, de que primero necesitamos pelear por nuestro matrimonio, de que primero necesitamos decretar que los que nos persiguen caerán en las profundidades de la tierra, de que nos persiguen van a ser derrotados. Sí, amén. Yahweh ha dicho en su palabra, y Pedro dijo, creo que es en segunda de Pedro cuando dice que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? ¿Y qué vamos a anunciar si solamente tenemos derrotas? ¿Y qué vamos a anunciar si nunca hemos visto el poder de Yahweh? ¿Y qué vamos a anunciar si toda la vida estamos en la tristeza, en la depresión? Amados hermanos, yo creo que nosotros como hijos de Dios no deberíamos de pasar por depresiones, porque esos son malos espíritus que vienen a atormentar el alma del ser humano. La tristeza son malos espíritus que vienen a atormentar las emociones de los jóvenes. Yo creo que un joven que está lleno del Espíritu de Yahweh no tendría por qué pasar por tristezas, no tendría por qué pasar por depresiones, no tendría por qué pasar por confusiones en su mente, sino que deberían de ser jóvenes llenos de vigor, jóvenes llenos de fuerza, jóvenes llenos del poder de aquel que los ha llamado para que lo anuncie. Pero yo sé que de repente nos llega algún ataque, nos llega alguna duda, nos llega algún problema, nos llega alguna escasez, nos llega alguna enfermedad. ¿Quién de aquí no ha pasado por alguna enfermedad? ¿Quién de aquí no hemos pasado por algún problema? ¿Quién de aquí no hemos pasado por alguna crisis financiera? Si no es de una manera, es de otra. ¿Quién de nosotros no ha pasado por rebeldía con los hijos? Pero la diferencia está que cuando uno busca a Yahweh, lo vencemos. La diferencia está de que aunque Satanás quiera atacar la mente de nuestros hijos o quiera atacar nuestra familia o nuestro matrimonio, nosotros tenemos la victoria asegurada por la sangre del Cordero. David tenía la victoria asegurada, ¿sabe por qué? Porque él caminaba bajo la nube de Yahweh, él caminaba bajo los preceptos de Yahweh, él se preocupaba por agradar la palabra de Yahweh que le había dado, él se afianzaba al poder de Yahweh. Pero en ese tiempo no había pacto renovado. En ese tiempo aún todavía no había sido sacrificado el cordero. En ese tiempo aún esa sangre no era rociada. Era rociada sí, pero la sangre de los corderos literales, pero no la sangre de Yeshua. Entonces, amados hermanos, ¿ustedes creen que aún que la sangre de Yeshua no es más poderosa que el sacrificio de un cordero, de un animal? ¿Ustedes creen que Yahweh no va a honrar ese sacrificio que hizo Yeshua HaMashiach por nosotros? ¿Ustedes creen que Yahweh no va a honrar su palabra que ha dicho, tú eres oveja de mi prado? ¿Ustedes creen que cuando David escribió el Salmo 23 y dijo, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me hará descansar? ¿Ustedes creen que cuando David sentía que estaba pasando por el valle de la sombra de la muerte, él no clamó a Yahweh y Yahweh no lo sacó de ese lugar? ¿Acaso creen que cuando David dijo, pero tú aderezas mesa delante en presencia de mis angustiadores?
tengamos es la actitud que tuvo David. Es que no nos amedrentemos con cualquier cosa que nos diga Satanás. Es que no nos asustemos con cualquier cosa que Satanás quiera levantar alrededor nuestro. Así como David fue ayudado por Yahweh, así también Él hará con nosotros, porque Él es el mismo Elohim. Él es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Solo que Yahweh espera, como yo les digo, que tengamos esa misma actitud, que cuando el profeta Gad le dijo a David, salte de la cueva, David, ya no es tiempo que estés en la cueva y vete a Judá. Yahweh espera que cuando Él hable a tu vida y a la mía, de que ya dejemos de estar encuevados y empecemos a adorarle, empecemos a exaltar su nombre, empecemos a dar cantos de júbilo, empecemos a entonar cánticos de liberación, que nosotros tengamos la misma actitud de David. Porque a David, cuando le dijeron salte de la cueva, David, y vete a Judá, David obedeció y se fue. Pero a veces a Yahweh nos habla, y nos habla de una manera, y nos habla a través de la alabanza, y nos habla a través de la palabra, a través de profecía, a través de profetas. Y queremos seguir encuevados en lo mismo, y queremos estar sumergidos en la tristeza, y queremos estar haciéndonos las víctimas, amados hermanos. ¿Sabe qué? A Yahweh no le agrada que nosotros tengamos espíritu de víctimas. A Yahweh le agrada que tengamos espíritu de guerrero para conquistar. A Yahweh le agrada que tengamos destrezas como las tuvo David. No que nos estemos haciendo que no podemos hacer nada, porque su palabra dice, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. ¿Qué es lo que no podemos hacer? A veces estamos limitados físicamente. Pero cuando clamamos a Yahweh, así como lo hizo David, entonces Yahweh hace lo que nosotros no podemos hacer. Entonces Yahweh obra en lo que nosotros no podemos obrar. Entonces a David le dijo el profeta Gad, ya David, ya déjate de estar en la cueva y vete para Judá. Y David obedece y se va a Judá. O sea, David se dispuso a salirse de esa cueva donde solamente se lamentaba. Imagínense tener a puro cojo, a puro ciego, a puro enfermo juntamente con él. Pero cuando él salió de esa cueva y se fue a Judá, empezó a Yahweh a traerle memoria de todas las victorias que él había tenido. Y cuando él fue fortalecido, entonces empezó a hacer decretos en contra de sus enemigos. Tal vez tú ya has peleado con algunos de estos enemigos, amado hermano, y has vencido. Y estás en alguna de estas batallas. Tal vez tú ya peleaste con el oso, con el león. Tal vez tú ya peleaste contra Goliat. Y tal vez tú ya estás a punto de obtener la victoria. Pero tu alma se ha secado. Porque acuérdese que cuando por ejemplo, el pastor hace guerra aquí, y que los servidores que le ayudamos en las liberaciones, uno se cansa físicamente, uno se agota físicamente. De repente, cuando está la lucha fuerte, uno llega a su casa y se siente uno aporreado, siente el cuerpo cansado, siente como que si te lo hubieran golpeado. ¿Por qué? Porque nosotros somos materia de carne, y lo que nosotros hacemos cuando hacemos la guerra espiritual es espiritual, y siempre lo espiritual está más alto que el nivel terrenal. Pero no importa, después de que nosotros nos vamos a casa, aunque nos sintamos cansados, pero nos sentimos gozosos, nos sentimos contentos y decimos gracias Padre porque me ayudaste, porque si no hubiera sido por ti no sé cómo hubiera ayudado yo a esa persona, porque si tu espíritu no me hubiera dicho cómo hacerle, yo no sé cómo hubiera salido. Y empezamos a recordar cómo estuvo el poder de Yahweh
en las liberaciones, en las ministraciones, y nuestra alma se empieza a fortalecer. Amén. Entonces tal vez tú ya estás a punto de experimentar la unción de rey. ¿Y cuál es la unción de rey? La unción de rey es poder, autoridad. La unción de rey es cuando se te empiezan a abrir las ventanas de los cielos en cuanto a lo económico, a lo físico, a lo familiar, a todo lo que tú hagas. Es cuando la escasez empieza a quedarse atrás, tanto la escasez espiritual como la financiera. Es cuando empiezas a experimentar la unción de rey, esa autoridad. Tal vez tú estás a punto de vencer y obtener lo que Yahweh te ha dicho. Hoy, amado hermano, vamos a fortalecernos en Yahweh. Vamos a fortalecernos en el poder, primeramente de su palabra. Vamos a fortalecernos en el poder de su Ruach HaKodesh. Vamos a fortalecernos en toda la palabra profética que Yahweh nos ha dado. Y hoy tú vas a vencer. Si estás triste, esa tristeza se va a ir de tu vida. Si has estado en depresiones, vas a reprender y vas a decretar, así como decretó David en contra de sus enemigos, que iban a estar en las profundidades de la tierra. Así hoy tú vas a decretar que esa depresión se va a ir a las profundidades de la tierra. Si has estado en escasez, tú hoy vas a decirle a Yahweh: Padre, perdóname porque yo no he peleado lo suficiente, porque yo no me he puesto la armadura que verdaderamente tú me habías dado, porque yo he querido pelear solo o sola, porque yo he querido hacer las cosas a mi manera, porque yo he querido dirigirme conforme son mis pensamientos y no conforme es tu palabra y tu espíritu. Hemos sido llamados, amados hermanos, para vencer, para ganar, para arrebatar, para decretar, para cancelar y para activar el poder de nuestro Adón Yahshua HaMashiach en esta tierra. Para eso hemos sido alcanzados, para eso Yahweh nos llamó, para eso Yahweh nos ha dado su nombre, para eso Yahweh ha puesto en nosotros esa unción de reyes y sacerdotes. Pero es necesario ejercer primeramente que somos guerreros, que vamos a conquistar. Tú no te dejes ir por la apariencia, amado hermano. Hay muchas personas que aparentan que tienen victoria, pero no es cierto. Necesitamos nosotros empezar a decretar en verdad esa victoria en nuestra vida. Si estás batallando en alguna área de tu vida, la que sea, la de mentira, la de decir malas palabras, la de pecado, lo que sea, porque hay miles de cosas. Hoy tú vas a declarar que esa agua de Yahweh va a venir a tu vida, te va a llenar, te va a saciar. ¿Qué es por lo que hoy estás pasando? ¿Estás pasando por sed? ¿Estás pasando por cansancio? ¿Estás pasando por tristeza? ¿Estás pasando por depresión? ¿Por desfallecimiento de tu alma? ¿Por duda? ¿Por inseguridad? ¿Estás pasando por el desierto? ¿Por qué estás pasando, amado hermano? Solo tú y Yahweh lo saben. Solo Yahweh y yo sabemos por lo que yo estoy pasando, por lo que tú pasas. Pero Él es tan grande y tan lleno de misericordia. Por eso David decía en el Salmo 63, mejor es tu misericordia que la vida. Porque la misericordia de Yahweh nunca se acaba y nuestra vida sí, nuestra vida tiene un límite. Tal vez podremos vivir 100 años, pero va a llegar el momento en que nos van a llamar a cuentas. Pero la misericordia de Yahweh nunca se va a acabar. La misericordia de Yahweh
es eternamente y para siempre. Por eso David decía, mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tener la misericordia de Yahweh. Ya si Él nos da muchos años de vida, pues qué bueno, ¿verdad? Pero hoy yo quiero que tú metas en tu mente y en tu corazón que tú tienes a un pastor. Y ese pastor es nuestro Padre Celestial. Ese pastor es el que cuida de nosotros. Ese Padre nuestro, cuando miró la necesidad, que nosotros necesitábamos que alguien viniera a redimirnos, Él buscó quién podría venir a hacer la obra de redención. Y Yeshua dijo, yo voy, Padre. Y Yeshua lo hizo por amor. Y Yeshua lo hizo sabiendo que nosotros íbamos a empezar a hacer la obra que Yahweh había empezado con Él en los tiempos antiguos. Por eso, amados hermanos, no te desanimes. Si estás pasando por lo que ya estuvimos hablando, por lo que David pasó, si estás metido en la cueva, hoy es el día en que tú vas a salir de la cueva. Hoy es el día en que tú vas a salir de la cueva y te vas a meter a Judá. Y te vas a meter a alabar. Y te vas a meter a adorarle. Y te vas a meter a exaltar su nombre. Tenemos un pastor, tenemos alguien que dio su vida por nosotros y fue Yeshua HaMashiach. Y Él solo lo hizo por amor. Él solo lo hizo sabiendo y confiando en lo que Él iba a hacer en nuestra vida y que nosotros lo íbamos a ejercitar. Antes de que pasemos a la administración, yo quiero que escuchemos un canto. Yo hace poco pasé por una prueba y yo le decía a mi esposo que cuando yo estaba, mi alma afligida, en el carro donde yo estaba, fui y me estacioné y me puse a escuchar, me puse primero a leer la Torá que traigo ahí en el carro, me puse a orar y ahí en el carro yo empecé a derramar mi alma. Y le decía a Yahweh, Padre, tú me conoces, yo de ti no me puedo esconder, tú sabes todo lo que yo hago, tú sabes mi vida, tú me conoces desde antes que yo naciera. Yo a ti no puedo mentirte, pero hoy yo quiero que tú me llenes. Yo quiero que tú hoy me des de esa agua tuya, yo le decía a Yahweh en ese momento. Yo quiero que tú sacies mi alma, le decía, porque yo me siento desprotegida. Porque yo siento que yo necesito sentirte. Entonces cuando yo empecé a escuchar, primero después de que leí un rato la palabra y Yahweh me empezó a hablar a través de la palabra, después puse unos cantos y ahí estuve, yo perdí la noción del tiempo, yo creo que fueron como unas 3 horas, porque Yahweh me empezó a ministrar ahí en mi carro. Fui y me estacioné así en un lugar solo donde había árboles, no me estaba dando el sol. Y cuando menos pensé ya habían transcurrido más de 3 horas. Pero cuando yo salí de ahí, de ese lugar, yo experimenté algo hermoso. Y ese canto empezaba a sonar, yo no sé cómo estuvo. Ese canto sin querer, yo le oprimía la tecla del carro donde decía repite. Y terminaba el canto y se volvía a repetir. Y terminaba el canto y se volvía a repetir. Pero yo estaba tan tocada ese día en el carro que yo estaba adorando a Yahweh ahí. Y ese canto a mí me ministró. Y a mí Yahweh en ese canto me hizo entender que yo soy oveja de Él. En ese canto Yahweh ministró mi alma, me llenó mi alma. En ese canto Yahweh ministró mis pensamientos. En ese canto Yahweh quitó el miedo que quiso entrar a mi vida. En ese canto Yahweh me fortaleció. Y en ese canto Yahweh empezó a derramar de su espíritu sobre mí. Le voy a pedir al hermano que si lo pone, por favor. Vuélvete como un niño. Tú me
medita, amado hermano, en la letra. Extiende tus brazos al frente. Y dale el mejor de los abrazos. Hazlo ahora. Abraza a tu buen pastor y recibe de su amor. Recibe de su ternura. Oveja no está sola. Oveja, hay alguien que pelea por ti. Aunque tengas títulos eclesiásticos, ministeriales, nunca dejarás de ser una oveja. Abandónate en los brazos de tu amado Salvador. Pequeño rebaño, te dice el Señor. Pequeño, pequeño rebaño, cuánto yo te amé. Pequeño, pequeño rebaño, por ti yo me entregué. Cuando en el cielo mi Padre buscó un redentor, mi corazón no lo pensó, solo se entregó. Pues desde antes te conocí y mucho antes yo te amé. Rebaño, por ti me entregué. Y en la sequía saciaré tu sed, aún en los valles te guiaré. Cuando tus fuerzas se agoten, yo allí estaré. Pues en mis manos seguro estás, nada ni nadie te arrebatará. Pues por amor con mi sangre te compré. Y en la sequía saciaré tu sed, aún en los valles te guiaré. Cuando tus fuerzas se agoten, yo allí estaré. Pues en mis manos seguro estás, nada ni nadie te arrebatará. Pues por amor con mi sangre te compré. Pues por amor con mi sangre te compré. Pues por amor con mi sangre te compré. Oh, sí, Padre, gracias. Bendito eres, Abacadosh. Ponte de pie, amado hermano. Y dile, Padre, si tú estás pasando por sequía, dile, aquí estoy, yo quiero que hoy me sacies. Si tú estás pasando por el desierto, dile, hoy tú llena mi alma, llena mi ser de ti, Abacadosh.
Si tú estás pasando por alguna enfermedad, deja que esa agua venga y limpie tu ser interior. Si tú estás pasando por alguna lucha que ya tienes rato peleándola, hoy Yahweh te dice: nadie te arrebatará de mi mano. Oh Padre, tú conoces las necesidades, Yahweh. Tú conoces, Abacadosh, la sequedad del alma. Tú conoces, Padre, si alguno está en tristeza. Tú sabes, Abacadosh, que a veces la guerra, Padre, la lucha no es sencilla. Pero contigo, Yahweh, todo lo podemos, Padre. Oh, Abacadosh, es un mes, Padre, en el que debemos estar fortalecidos, Abacadosh. Es un mes, Padre, en el cual vamos a arrebatar, vamos a conquistar, Padre. Pero primeramente necesitas llenarnos de tu agua. Primeramente, Yahweh, necesitas hacer la obra en nosotros, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Ramashi Ramashkaya Ramashai. Oh, sí, Ramashkaya Ramashai. Oh Padre, ministra los corazones, ministra, Padre, con tu agua celestial, Padre mío. Yo te ruego, Abacadosh, por cada una de estas ovejas, Padre, por cada una, Padre, de la que está pasando por necesidades en el alma, en el cuerpo, por necesidades en la familia, Padre mío, que tú los ayudes, que tú les des la salida, Padre. Que tú los fortalezcas, Yahweh. Recuérdales, Abacadosh, que tú diste la vida de tu Hijo por ellas. Que nadie los arrebatará de tu mano, Padre. Porque en ti estamos seguros, Yahweh. Aleluya, aleluya. Oh, bendito eres, Abacadosh. Yo declaro, Padre, la vida fortalecida de mis hermanos. Yo declaro el corazón lleno de tu presencia. Yo declaro, Yahweh, que tu Ruach HaKodesh los llena, Padre. Yo declaro que tu amor desciende sobre ellos. Yo declaro, Yahweh, tu cobertura sobre su familia, Padre celestial. Oh, tú has sido bueno, Padre. Tú nos has venido hablando. Tú nos has venido ministrando, Padre. Tú nos has venido hablando, Abba, que nos vas a dar, que vamos a conquistar. Pero primero llénanos, Padre, para que podamos decretar qué es lo que pasará contra nuestros enemigos, Abba, que se levantan en contra de tu palabra, que se levantan en contra de tu presencia, que se levantan en contra de lo que tú nos has dado, Yahweh. Oh, bendito eres, Padre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ayúdanos a pasar de guerreros a reyes. Ayúdanos a pasar de guerreros a reyes, Padre mío. Oh, tú has sido bueno, Padre. Tú nos has dado cada día lo necesario, Yahweh. Aleluya, aleluya. Afirma nuestra fe, Padre, para que cuando venga el momento, Padre, de la batalla, para que cuando venga el momento de la liberación, de la administración, podamos decretar debajo de nuestros pies todo ser inmundo, Abacadosh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Oh, gracias te doy. Sopla, Abba, sopla sobre cada ser, sopla sobre cada uno de ellos, Abacadosh. Que tu Ruach, Padre, ministre, que tu Ruach llene, Padre mío, que tu Ruach, Abacadosh, sea, Padre, el que dé de beber, el que dé de beber, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach.
Ramashkira Mashai. Oh Ramashira Mashkanto Ramashai. Oh Ramashira Mashkanto Ramashai. Oh Ramashkiri Miyashai. Urimiashkai, Urimiashai. Oh, bendito eres. Bendito es tu nombre, Yeshua. Necesitada de tu amor, ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. Oh, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Levante sus manos, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. Oh, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. Padre, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias Yahweh, gracias Padre, porque tú nos has venido hablando, Abacadosh, porque yo he visto, Padre, yo he visto, amado hermano, la mano de Yahweh desde que empezó este año Shemitah. Yo he visto en mi casa cómo Yahweh ha estado haciendo cosas grandes. Mi esposo tenía un problema de hace años, desde que él estaba soltero. Y cada año era lo mismo cuando él hacía la declaración de impuestos. Pero nosotros empezamos a creer a Yahweh. Desde que mi esposo a mí me empezó a compartir antes de que entrara, de que celebráramos Pesa, desde que él nos empezó a dar la palabra de cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Yahweh, esa palabra que Josué dijo. Y recuerdan que nuestro pastor nos dijo que Yahweh le había dicho que como acto profético teníamos el que quisiera. El pastor no lo impuso, el pastor solamente aventó la palabra y el que lo agarró, lo agarró. Y la palabra que Yahweh le dijo al pastor era de encender la menorá. Desde que nosotros lo empezamos a hacer en nuestra casa, Yahweh se ha manifestado.
ese problema que mi esposo tenía años, nosotros empezamos a decretar que ese problema se iba a quitar. Empezamos a decretar que Yahweh nos iba a poner a las personas adecuadas, porque tenía más de 20 años mi esposo con eso. Y cuando nosotros empezamos a decretar a través de la palabra que Yahweh le dio, de que este año es el año Shemitah y que solamente el pueblo de Dios es el que iba a estar bendecido, empezamos a decretar, empezamos a declarar en el mundo espiritual que esa potestad iba a caer, y ha caído, amado hermano. Pero yo creí con todo mi corazón esa palabra que Yahweh le dio a mi esposo. Y Yahweh ha hecho cosas grandes y maravillosas. Si pasamos por alguna aflicción, porque en una de esas cosas, de esos trámites que estuvimos haciendo, me recuerdo que a mi esposo le dieron una llamada. Y le dijeron a usted tiene un problema muy grande, le dijeron. Y meterse con el IRS, le dijeron, no es cualquier cosa. Y mi esposo le dijo, yo no le debo nada a nadie y yo no le he pedido nada a nadie. A mí el gobierno no me ha dado ni siquiera una estampilla, porque yo no he tenido necesidad de pedir estampillas para que mi familia coma. Pero no dejaba de ser una aflicción. Pero cuando nosotros empezamos a decretar, esa potestad empezó a caer. Y sé que este año, que es año Shemitah, que es año para aquel que ha creído en Yahweh, que hace su palabra, va a ser un año de bendición. Va a ser un año donde va a poder ver la mano de Yahweh. Pero todo aquel que es obediente a la palabra, todo aquel que cree que ha sido llamado para arrebatar y para conquistar, para ellos es dado ese botín. Así que, hermanos, si tú no has estado poniendo atención en la palabra que Yahweh nos ha estado dando, es necesario que tú pongas atención, porque este es un año difícil para el mundo, pero no para nosotros. Para nosotros es un año de bendición, para nosotros es un año de prosperidad. Pero necesitamos pelear antes de tener esa unción de rey, no olvidando que somos ovejas de Yahweh. A muchos nos habló Yahweh en su palabra, ¿verdad? Bueno, Yahweh te fortaleció. Entonces ahorita, como tú ya estás fortalecido, como Yahweh ya hizo descansar tu alma, como Yahweh ya fortaleció tus pensamientos y tus emociones, entonces tú vas a hacer lo que hizo David en el verso 9 y 10. ¿Qué hizo David en el verso 9 y 10? Empezó a decretar que iba a pasar con sus enemigos. ¿Por qué? Porque él ya estaba fortalecido. Ok, tú ya estás fortalecido. Entonces tú vas a empezar a decretar como lo hizo David en contra de esos enemigos que han venido a tu vida. Y vamos a tonar ese canto que dice: iré a la batalla contra el gigante y lo vas a derribar y lo vas a tumbar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Iré a la batalla contra el gigante en el nombre de Yahweh. Iré a la batalla contra el gigante en el nombre de Yahweh. Iré a la batalla contra el gigante en el nombre de Yahweh. Iré a la batalla contra el gigante. Levante su voz y declare: lo derribaré, su cabeza cortaré en el nombre de Yahweh.
es soberano, porque Yahweh es poderoso de matar. Oh, porque Yahweh es poderoso, porque Yahweh es soberano, porque Yahweh es poderoso, porque Yahweh es poderoso, porque Yahweh es soberano, porque Yahweh es poderoso. Cuando lo celebran con júbilo. A su nombre. Porque Yahweh es poderoso, porque Yahweh es soberano, porque Yahweh es poderoso de matar. Porque Yahweh es poderoso, porque Yahweh es soberano, porque Yahweh es poderoso. Vamos, que se oiga su voz, decláralo. Porque Yahweh es poderoso, porque Yahweh es soberano, porque Yahweh es poderoso. ¿Cuánto levantan su voz más fuerte? Porque Yahweh es poderoso, porque Yahweh es soberano, porque Yahweh es poderoso. En batalla, una vez más, porque Yahweh es poderoso. Prepare sus pies para celebrar al poderoso, porque Yahweh es poderoso. En batalla, un grito de victoria. Alguien tiene júbilo, celebremos al Rey. A su nombre. Porque Yahweh es poderoso, porque Yahweh es soberano, porque Yahweh es poderoso de matar. Porque Yahweh es poderoso, porque Yahweh es soberano, porque Yahweh es poderoso en batalla. Gritos de victoria. Yahweh les bendiga y así le dejo el lugar al hermano. Ahí quedó y anuncia lo de las... Amén, aleluya. Amados hermanos, ¿están gozando todavía? Amén, amén.